Buenos días a todos. Ya estoy viendo sus rostros por medio de la pantalla. Qué alegría saludarlos. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo de oso. El Señor me los guarde y me los bendiga. Destape nuestros oídos, como decía Caro. Abra nuestros ojos. Y sobre todo, sepamos que quien nos acompaña es el Señor. El día de hoy nos vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer del versículo 13 al 35. Vamos a dar unos segundos para que todos, por favor, tomen su Biblia. Evangelio de Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Por favor, entonces, un tiempito. Ok, por favor, Carl. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que me han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencias de muerte y le Claro. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotras, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir del pan. Como ustedes pueden apreciar, estos dos discípulos del Señor estaban vedados y al final se les abrieron los ojos. Una historia que es muy parecida a la nuestra, pero vamos a ir viendo estos pasajes despacito porque estamos en un tiempo. Ya sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros estamos
caminando ese camino, quiere decir que hay alguien que nos está acompañando. Y sabemos que es Jesús, que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Estamos en un tiempo agobiante. Estamos en un tiempo donde las circunstancias y las distintas voces que hay, pues nos están alarmando en muchos aspectos, con temor, con miedo, con inseguridad, con inestabilidad. Y estos dos discípulos, de alguna manera, iban así. Llevaban una tristeza, conforme dice el versículo 17, cuando el Señor se les aproximó. ¿Y por qué están tan tristes? Obviamente, en el caminar presente que nosotros estamos, pues de alguna manera, estamos sintiendo toda esta serie de sensaciones o emociones, algunas en contrasentido, porque sabiendo lo que Dios nos ha dicho, no puede uno dejar de ver lo que está a nuestro alrededor. La cifra de infectados por el coronavirus, la cantidad de muerte, las expectativas que vienen. De alguna manera, también nosotros en el camino estamos encontrando estas emociones, pero vemos que Jesús es el que habla. Jesús es el que comienza a caminar con ellos, aunque ellos no saben que es Jesús. Posiblemente muchos de nosotros, o a todos nosotros, nos esté pasando algo muy similar, porque en este caminar estamos viendo y oyendo cosas por muchos lados. Y yo creo que Jesús también nos está hablando. Por eso necesitamos ir despacito para ir encontrando los elementos que de alguna manera diera la impresión de que posiblemente no los vemos y otros los vemos, pero como que no le prestamos la atención debida. Entonces vemos que estos discípulos iban con tristeza, posiblemente con confusión, en desánimo e impotencia, porque al que ellos esperaban que resucitara en ese momento, para él no lo veían e iban cabizbajo. De ahí la importancia de que nuestra vida en ese camino y oyendo la palabra... Disculpen, pero había tanto cable aquí dentro de todo el sistema que algo falló y perdimos la imagen. Estábamos hablando del camino de Emaús y entonces estaba platicándole que nosotros estamos en el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, de Juan 14:6, y la importancia de entender que caminar en este camino que Jesús nos ha dado es tenerlo a Él por compañero. Pero en el caso de estos discípulos de Emaús, iban con esa tristeza, con esa decepción, con un desánimo, diría yo hasta con impotencia. Y quiera que no, el hecho de que Jesús se haya atravesado en este camino a Emaús es la misma forma como todos los días el Señor se atraviesa de un lado para otro para jalar nuestra atención y hacernos ver que Él está presente. El problema es cuando nosotros no nos damos cuenta o pasamos desapercibido en todas esta serie de situaciones y perdemos el punto de vista del Señor. Vamos a ir despacito viendo algunas porciones, porque de alguna manera cuando nosotros vamos en el carro y nuestra mente está yendo por otro lado y vemos en un bus que dice yo soy Jesús, el que te da vida, a través de ese bus y de esa señal estamos recibiendo un mensaje que nos hace ver que Él está presente en todos nuestros momentos. Vamos a ver algunas porciones que considero que son adecuadas. Primero tenemos que ver que cuando habla en el versículo 13 y dice, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Más o menos se habla de 11 kilómetros de distancia. Era una vía común y corriente en donde iban y venían el comercio, o sea que era muy típico que alguien se aproximara y buscara un tipo de compañía y platicar hasta llegar a su destino.
Nosotros sabemos que así como el destino de ellos era Emaús, nosotros tenemos que entender que nuestro destino no es la tierra, sino que nuestro destino es con el Señor. Por eso nadie me lleva al Padre sino por medio de Jesús. Nuestro destino es Jesús. Por medio de Jesús llegar al Padre. Sigamos la lectura. Entonces iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Quiere decir que estos dos discípulos tenían muy presente lo que había pasado en Jerusalén. Hoy nosotros tenemos presente muchas cosas porque nos bombardean por todos lados, por la radio, por la televisión, por la prensa libre, lo platicamos por todos lados de la situación que rodea a Guatemala. Esta nube oscura que trae muerte, que trae enfermedad y que trae dolencia. Y es necesario que alguien nos ayude a abrir nuestros ojos para entender que hay algo mucho más arriba de todo esto. Dice el 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Como hace Jesús, en el silencio se va aproximando a nuestras vidas y nos va dando respuestas. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Parte de este elemento es sumamente importante. Hay muchos distractores hoy día que nos hacen quitar la mirada de Jesús. Y Jesús es la mirada que nosotros necesitamos, ponerla en Él, porque Él nos da la respuesta de este tiempo y nos sigue encauzando a la meta que es el Padre. ¿Qué quiere decir sus ojos estaban vedados? Cuando no vemos o todavía el entendimiento no lo tenemos claro, es como cuando Jesucristo a través de su muerte se habla de que el velo fue roto. Vamos a ir a Mateo capítulo 27, versículo 51 y después vamos a leer el 54. Mateo 27, versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Versículo 54. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La importancia de que podamos ver que ese velo sea roto. Si el velo no es roto, no vemos nada. Y estos discípulos, aunque habían estado con Jesús, no podían entender muchas cosas. Y es parte de lo que nos sucede a nosotros, ya teniendo a Jesús, conociendo la palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo. Aún todavía necesitamos la palabra de Jesús, necesitamos la palabra escrita, necesitamos la guía del Espíritu Santo, pese a todas las cosas que están a nuestro alrededor. Otra cita que debemos de leer es 2 de Corintios, capítulo 3, del versículo 14 al 16. 2 Corintios 3:14. Ya lo tienen mis hermanos. Gloria a Dios. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ustedes pueden ver que este velo posiblemente todavía lo tengamos en ciertas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, esta situación que está pasando en el mundo es un velo que quiere jalar nuestra mente y nuestro corazón para que le prestemos la atención a lo que está ocurriendo en este siglo, en este tiempo, en este mundo y en Guatemala. Nos quiere quitar
nuestro grado de conciencia y de la revelación que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, el revisar las Sagradas Escrituras y lo que le pasó a estos dos discípulos de Jesús es algo muy similar a lo que nos está pasando a nosotros, solo que con diferentes circunstancias. La importancia de que Jesús se acerque a nuestro caminar el día de hoy, porque Él tiene palabra para ti, tiene palabra para mí. Algo que nos quiere decir en este tiempo a través de esta pandemia. Él algo quiere decirte a ti como hombre, como mujer, como matrimonio, como familia, como hijo, como padre, como abuelo. Algo quiere decirnos. ¿Está Dios en nuestra vida? ¿Estamos nosotros caminando ese camino como los dos de Emaús hacia Emaús? ¿Estamos poniendo nosotros nuestro sentido en las cosas de Dios o nos estamos dejando absorber por todas las circunstancias, así como estos dos discípulos lo hicieron en ese camino a Emaús? Cuando comienza Jesús y cuando Jesús comienza a preguntar, vamos a irnos al versículo 17. Y el Señor nos dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Es una buena pregunta para nosotros el día de hoy. A ver, ¿por qué ustedes están prestando tanta atención a tantas cosas y por qué tienen en su semblante algún tipo de malestar o algo? Cuando el Señor pregunta, Él quiere que nosotros le respondamos, porque a través de nuestra respuesta vamos sacando nuestra tristeza, nuestras penas, vamos sacando la decepción que podemos tener, porque cuántos estudiantes iban a graduarse y no pudieron hacerlo. Esa tristeza de no haber podido completar todo su ciclo con alegría y con gozo. De alguna manera, algo nos quiere decir el Señor todo el tiempo, siempre hay algo. ¿Qué pláticas son estas? ¿De qué estamos platicando el día de hoy? ¿Estamos platicando del pasado? ¿Estamos platicando del presente? ¿Estamos platicando de qué va a pasar mañana y pasado mañana? Nuestros ojos, al tenerlos en Cristo Jesús, encontramos una respuesta clásica, la única. Solo por medio de Jesús se puede ir al Padre. Y cuando hablamos de que vamos al Padre, estamos hablando de la eternidad. Nosotros no debemos de perder aquella cosmovisión que se enseña en los retiros. Dios, el Edén, el hombre ha caído. Por medio de Jesús regresamos al camino y el Espíritu Santo nos va a llevar al Padre. Esta síntesis, esta cosmovisión que nosotros enseñamos en el retiro es la cosmovisión que nos compete vivir el día de hoy, para no perdernos, para no dejarnos llevar por las circunstancias que nos rodean, que les digo, es una tiniebla de incertidumbre, en donde la muerte, la enfermedad, tantas cosas, pero nosotros tenemos la respuesta. Ya sabemos que todos vamos a morir de una o de otra manera. La importancia es tener con claridad a dónde vamos a ir, cuál es nuestro destino final. Ahí está el punto que nosotros no debemos de perder. Sigamos con las preguntas que el Señor hace. Vámonos al versículo 19. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: ¿qué acaso no sabes de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y todo el pueblo? ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes? Estamos viendo la pregunta, ¿y qué cosas? Y ahí están los discípulos hablándole: mira, fue Jesús de Nazaret, mira todo lo que pasó. Pero posteriormente viene algo que es grandioso. Hasta donde yo puedo ver, es una enseñanza personal. Vámonos entonces al versículo 25. Y dice: entonces Él les dijo: qué insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Y comenzando desde Moisés, aquí está el punto, comenzando desde el Moisés, una tremenda cátedra la que el Señor les dio a estos dos discípulos.
Ahora, nosotros no somos esos discípulos. Cada uno de nosotros somos el individual de Dios. Usted es un individual. Yo soy un individual para Dios. Y la respuesta de Dios para cada uno de nosotros puede ser un poquito diferente por el tiempo, por la edad, por las circunstancias. Aquí el punto es que dice, y comenzó a enseñarle desde Moisés. Menos mal que no se fue desde el Génesis. Obviamente tenía un tiempo, eran 11 kilómetros, 60 estadios, 11 kilómetros. ¿Cuánto hace uno en recorrer 11 kilómetros? Tal vez hora y media o 2 horas, y dependiendo de si hay mucho tráfico, pues tal vez 2 horas y media, si el coloquio o la conversación es bonita y agradable. Yo me imagino que cuando Jesús comenzó a hablarles de Moisés, imagino que a partir de Moisés, no sé si comenzaría con la historia de José, con el paso a Egipto, y pasaron esos 430 años. No sé, pienso que tal vez cuando Moisés fue tomado por la hija del faraón y toda la historia de esas 42 jornadas que Moisés tuvo que pasar hasta llegar a la tierra prometida. ¿Cuánto les enseñó Dios en ese momento por medio de Jesús a estos 2 discípulos? Yo no lo sé, pero fue una cátedra excelente. Una cátedra en donde los mismos 2 discípulos dice que su corazón ardía por todo lo que el Señor les estaba diciendo. Mi corazón ardía por todo lo que el Señor estaba diciendo, es parte del aprendizaje de nosotros en este tiempo al tomar la palabra de Dios, a revisar la palabra de Dios y al darnos cuenta que la palabra se vuelve el micrófono de Dios para nuestra vida. Leerla o oírla o que alguien la comparta contigo es como tener ese fuego dentro de nosotros que aviva la esperanza, que aviva ese presente en nuestras vidas, porque sabemos que este camino todavía lo tenemos que seguir. No hemos llegado al final. Sabemos cuál es el final, la meta es el Padre. Pero podemos ver que en este tiempo tantas circunstancias, tantas cosas que están a nuestro alrededor que nos quieren quitar la atención de Dios. Insensatos de corazón. ¿Por qué no creéis? ¿O por qué, viendo la historia de todos los profetas, cómo se quedan ustedes trabados? Y parte de esto es el velo. 3 años estuvieron con Jesús. Jesús les abrió el panorama y el discurso que les estaba dando ahorita, una cátedra preciosa, ellos todavía tenían sus incertidumbres, pero su corazón ardía por todas las cosas que el Señor les estaba presentando. Hay una palabrita ahí que es el versículo 26 y dice, no es necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y no es necesario que Jesús, ustedes se recuerdan de la samaritana, no era necesario que Jesús pasara por ahí. Pues algo así estamos también en este tiempo. Es necesario que el Señor pase por donde nosotros estamos y susurre a nuestro oído y nos haga ver el tiempo que estamos viviendo y la necesidad que tenemos de Él. Estos 2 discípulos, al recibir la enseñanza, al recibir el toque en esa fracción del pan, se abrieron sus ojos. Hoy día, todos nosotros, por medio de la palabra, tenemos que abrir nuestros ojos al tiempo que estamos viviendo, pero no abrirlos en relación al coronavirus o a las demás circunstancias que nos rodean, sino abrir nuestros ojos a la verdadera realidad que es nuestro amado Señor Jesucristo. Este mundo nos quiere robar el presente a través de las distintas situaciones que estamos viviendo. Nos quiere robar nuestra alegría, nos quiere robar nuestro gozo, nos quiere robar el objetivo o la meta a la cual nosotros vamos, distraernos con un montón de cosas. Por eso nuestra esperanza no se puede ir de nuestro corazón. El Señor dijo que iba a estar con nosotros hasta el final, que nos iba a acompañar. El Señor dijo muchas cosas en relación a que nunca nos dejaría a pesar de que tuviéramos tribulación.
Nuestra esperanza no está en nosotros, mis hermanos, sino en aquel que resucitó, aquel que venció la muerte, aquel que venció a todas las potestades, aquel que hoy está sentado allá arriba y está preparando para nosotros esa morada. Y es la función del Espíritu Santo en este tiempo, por medio de la esperanza, de la certeza que tenemos nosotros, de que somos hijos, herederos, coherederos en Cristo Jesús. Esa esperanza maravillosa de saber que pase lo que pase, Él está y nunca nos va a abandonar. Estos elementos para nosotros son de una certeza, de un gozo, de una alegría. El cuestionamiento de Jesús es necesario para este tiempo. Me recuerdo que ya hicimos algunas preguntas y volvería a hacer las preguntas. ¿Dios envió la pandemia o Dios la permitió? Cualquiera que haya sido de las dos, algo quiere Dios. ¿Qué quiere Dios en tu vida? ¿Qué quiere Dios en tu matrimonio? ¿Qué quiere Dios en tu familia? Esa pregunta la tenemos que resolver cada uno, porque mientras nosotros transitamos en este momento, en este mundo, sepamos todos que Jesús está ahí, aunque no lo veamos, como pasaba con estos dos hombres que iban a Emaús. Llegará un momento en que se abrirán nuestros ojos y posiblemente, diría yo que todos, tal vez unos más tempranos y otros más tardecito, van a entender qué significa este tiempo que estamos viviendo. Era necesario. Cuando el Señor dice, es necesario que yo muera para que venga el Espíritu Santo, Él sabía muy bien que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad, iba a ser nuestro consuelo, nos iba a señalar las áreas que tienen que ser limpiadas. Hoy día es un tiempo intensivo del Espíritu Santo sobre nosotros, un tiempo en el cual tenemos que tener presente que nunca más nosotros vamos a volver a repetir este tiempo, ni esta pandemia. Por lo tanto, este tiempo tiene algo que hablar, algo que decir. ¿Qué quiere Dios para nosotros en forma individual, como pareja, como matrimonio o como congregación, o incluso para nuestra amada Guatemala? El autor del cielo y de la tierra está dando una cátedra a estos dos hombres. Les está iluminando porque sus ojos estaban vedados, no podían ver. Hay velos que a veces no nos permiten ver lo que Dios quiere. Así es que comenzó con Moisés, no sé hasta dónde llegó la cátedra. Lo que sí sé es que el corazón de ellos se prendió. Imagínense, Jesús, el Hijo de Dios Altísimo, hablando de toda la historia, la conoce así, calentando el corazón de ellos, porque el regalo final es que se van a caer los velos. Caerse los velos y saber que es Jesús y salir corriendo de regreso de Emaús a Jerusalén para contarles a todos, mis hermanos, Jesús resucitó. Y eso para nosotros es una realidad. Para nosotros Jesús está vivo. Imagínense el adelanto que tenemos todos nosotros en este conocimiento. Sabemos que Jesús está vivo, sabemos que no nos va a dejar, sabemos que el Espíritu Santo está ahí como guía nuestro para llevarnos a la meta que es el Padre. Para nosotros, ese abrir los ojos hoy día lo voy a tomar de distintas maneras. Si alguien me quita las vendas el día de hoy, yo diría, Dios permitió esto. Primero, Dios permitió la pandemia. Dios hizo una pausa en el mundo entero y ha obligado a todo el mundo a prestar oídos a aquel que no miran, pero saben que existe y que es Dios. Este mundo se ha cuestionado muchas cosas, pero también nosotros que vamos en el camino de Jesús, porque este es un lenguaje que nos está diciendo muchas cosas, porque esta pandemia ha desvestido todos los sistemas y también de alguna manera ha desvestido a la iglesia. Le ha hecho ver sus errores doctrinales, le ha hecho ver cosas que antes no veíamos. Pero esta pandemia es un fuego que está poniendo en evidencia no solo al mundo,
a los distintos sistemas, sino también la vida espiritual, la doctrina que hemos recibido. Esta pandemia está poniendo en tela de juicio nuestra forma de pensar, de sentir, de obrar o de no hacer las cosas, como hemos hablado en relación a lo que es integridad. Lo que siento en el Señor, lo que pienso, lo que hablo, lo que hago y lo que dejo de hacer. En esa línea de esa plomada que el Señor nos ha enseñado desde hace tanto tiempo. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Y todo esto está en la palabra de Dios. No hay nada que no esté escrito. Pero uno de los puntos básicos de toda esta enseñanza es que Dios tiene control de todo. Control de todo. Control de nuestras vidas. No se cae un cabello de nosotros sin que Dios no lo permita. Está en la palabra de Dios. Cuando estos hombres oyeron lo que Jesús les dijo y les contó toda la historia que hemos estado platicando desde Moisés, ellos guardaron silencio y dejaron que Jesús hablara todo lo que tenía que hablar porque tenía autoridad. La autoridad que hoy mismo Él tiene con nosotros, solo que nosotros tenemos la experiencia de la resurrección de Jesucristo aquí. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Tenemos la guía, la fuerza, el entendimiento, nos ha equipado con dones y con armadura para este tiempo. Y eso quiere decir que las tenemos que usar. ¿Que va a haber dificultades? Sí. ¿Que esto se puede poner complicado? Sí, pero usted ya está equipado. Usted ya está equipado. Estos dos discípulos de Emaús, cuando regresaron a Jerusalén y les platicaron a todos ellos, comenzaban una nueva jornada espiritual. Un nuevo sentir, un nuevo amanecer. Era una forma de decir, ahora sé que Jesús vive, voy a llevar este mensaje a otros. Abrir los ojos quiere decir también, estoy consciente de que Jesucristo es el Señor de mi vida. Ahora, hay dos palabritas que no debemos de olvidar. Jesús es mi Salvador. Amén. Pero esa es la primera parte de la jornada. La segunda parte es reconocerlo a Él como Señor. Quiere decir, Señor de todas las áreas de mi vida. Este mensaje viene a hacer algo para ti, para recordarte que no importa lo que está alrededor, que tú estás en una jornada espiritual, que lo que comenzó el Señor, Él lo va a terminar si tú lo permites. Es ahí la buena voluntad de nuestro corazón en decirle, Señor, yo sé que hay muchas cosas a nuestro alrededor que no están bien, pero el trabajo que tú quieras hacer en mi vida es importante y yo quiero que tu trabajo se haga en mi vida. Quiero que lo que tú iniciaste me pongo a favor tuyo para que este trabajo se haga en mi vida. Ya entendí la creación, la caída, el rescate, el Espíritu Santo y el retorno. Estamos camino del retorno. Y necesitamos permanentemente la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo, para que los distractores no nos vayan a meter en tristeza, en decepción, en abatimiento, porque eso es parte de lo que Satanás y las tinieblas quieren provocar sobre nosotros. Pero si tenemos la claridad de quién es Jesús, de dónde está Jesús y del papel que Él está haciendo ahí arriba a favor de nosotros, cambia todo el panorama. Tengo confianza, absoluta confianza, de que cuando he hecho algo que no está bien, voy y pido perdón. Yo sé que tengo ahí mi aliado. Yo sé que ahí está la sangre preciosa para el perdón de los pecados. Yo sé y entiendo que hay alguien que me está atrayendo hacia Él para vivir con Él la eternidad. Está más interesado Él que nosotros mismos. Por eso necesitamos que las charlas de los días martes, de los días jueves, de estas asambleas que tenemos por este medio, recibir el toque para que nuestros ojos se abran para el presente que estamos viviendo. Los de Emaús fueron y tuvieron su tiempo y sus ojos se abrieron. Hoy nos toca a nosotros abrir nuestros ojos al tiempo que estamos viviendo. Y esto es emocionante, mis hermanos. Es emocionante. Yo no me quiero quedar con los ojos en la pandemia. Quiero ver detrás de la pandemia. Quiero ver más arriba de lo que trae la pandemia y de lo que hay detrás de la pandemia. Quiero ver más alto. Y cuando miro más alto, se resuelve el problema. Entonces me viene una alegría y una certeza por lo que el Señor dijo. Aunque tengamos tribulación, yo he vencido al mundo.
Y el que ha vencido al mundo está en tu corazón. El que ha vencido al mundo ha vencido a las potestades, a todas ellas juntas, y los va a derrotar en la penúltima batalla, que es Armagedón. Ahí va a ser un destrozo terrible y vamos a ver a nuestro Señor triunfante por encima de todo. Por encima de todo, mis hermanos. Jesús es el victorioso. Nosotros ya conocemos el fin de la historia. La tenemos grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. El hecho de saber que Jesús es el victorioso, que venció en Armagedón, pero que previamente venció en la cruz y que está sentado a la diestra de Dios, y que en la última batalla de Magog y de Og, recuérdense Apocalipsis, ya liberado Satanás, va a querer otra vez engañar y va a engañar a mucha gente, pero el aliento de Dios viene desde el monte Sión para abajo, y de una vez el cuento se acabó para ellos. Se van al lago de fuego de una vez, junto con todos los que no están inscritos en el libro de la vida. Por eso es importante estas asambleas a través de la videoconferencia. No podemos perder nuestra mirada de Jesús, y mucho menos lo que Él dice, y mucho menos la obra que quiere realizar sobre nosotros. Así es que abrir los ojos es abrirlo por encima de este mundo. Abrir nuestros ojos es prestarle atención a lo que Jesús quiere para tu vida personal y mi vida personal, para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Hoy hemos tenido un montón de dificultades porque queriéndolo hacer tan bien, los cables no sé qué pasó y no podíamos transmitirlo, y los cables por aquí, por allá, y los micrófonos. Son cosas, gajes del oficio, en donde ya sabemos quién quiere bloquear todo esto. Pero al final, con todos los inconvenientes que hemos tenido y pasándonos la pantalla para Carol y para mí, aquí estamos, dándole gloria a Dios, exponiendo la palabra, hablándole directamente a su corazón. Mis hermanos, no es tiempo de autocuentearnos, no es tiempo de engañarnos, es tiempo de aceptar lo que Dios quiere sobre nosotros. ¿Estamos en tiempos difíciles? Sí, pero tengo al campeón. ¿Estamos en tiempos en los cuales pueden venir por aquí y por allá? Sí, pero no nos separemos del Señor, porque Él es nuestra fuerza, nuestro cimiento, nuestra alegría. En Él tenemos la respuesta, el camino adecuado. Sabemos, porque ya con el tiempo que tenemos de caminar en el Señor, hemos experimentado su amor, su misericordia, su bondad, su ternura, su provisión. El día de ayer, hablando con los hermanos del cuerpo de ministros, de directores de la iglesia, presentamos situaciones como las que estamos hablando el día de hoy. Y sonaron 3 palabritas. Una, estar quietos. Oiga, quieto, tranquilo. ¿Qué quiere decir estar quieto? Estar quieto. No te muevas, no te agites. Pon tu corazón en la palabra de Dios. La segunda palabra fue atentos. Atentos a lo que Dios va a hacer. ¿Qué quiere Dios de nosotros en este tiempo? Bueno, obviamente, si vemos que Jesús se le apareció a los 2 discípulos y les dice, aquí estoy, el que murió está con ustedes, ha resucitado y doy la partición del pan. Estos 2 salieron corriendo a Jerusalén para decir, Jesús está vivo, resucitó, y la alegría de todos. Después el Señor se les apareció, esperen aquí, no se vayan, porque el Espíritu de poder va a venir sobre sus vidas. Vemos una concatenación de hechos que nos habla de que Jesús no nos va a dejar por amor a su nombre. No puede dejarnos. Eso es una certeza. Él está aunque no lo sintamos. Él va a accionar aunque no lo veamos. Él nos va a cubrir como una gallina cubre a sus polluelos, porque su sangre está por medio, su nombre está por medio. El nombre precioso del Padre está comprometido con nosotros, porque desde el principio, desde que Él pensó en ti, Él se comprometió consigo mismo. Y no hay nadie más fiel que Él. Así es que mi hermano, sonría y dele gracias a Dios, porque Él es bueno, porque su misericordia es nuevo todos los días, y su misericordia es para ti, su bondad es para ti, su trato es para ti. Qué tremendo amor el de Dios, que no ha escatimado nada, nada.
pero de repente estas pequeñas tribulaciones tienen el propósito de sacar de nosotros basura. Basura. Así es que no alegue, mi hermano. No se queje con Dios. Por el contrario, ¿qué tú quieres de mí en este tiempo? No se enfrente a Dios como a veces hemos hecho tonta e insensatamente. Mejor démosle gracias a Dios porque tenemos techo. Démosle gracias a Dios porque tenemos salud, porque todavía hay alimento. Fíjese, Guatemala es un país que produce alimentos en grandes cantidades y está llegando a nuestra casa. Hay lugares que no tienen nada. En su casa hay que comer. Con las llamadas telefónicas que le he hecho a la mayoría, todos tienen alacena. Todos tienen su poporopo. Todos tienen su lechita. Todos tienen provisión. Mire, mis hermanos, dele gracias a Dios. Honre a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Entonces, viendo todo esto y que nosotros no estamos en el camino de Maús, estamos en el camino de la sangre del Cordero de Dios. Porque estamos en ese camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el camino de Jesucristo está con la sangre, con su sangre, desde el atrio hasta el lugar santísimo. Así es que caminar en Jesús es caminar en Él, en su nombre, en su sangre, en su verdad, en su santidad. Y hemos sido llamados a todo esto. Hay 4 cosas que quiero dejar el día de hoy clara. La primera, vamos a ir a Hebreos capítulo 3, versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Repito, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Oh, está buenísima la cita, ¿verdad? ¿Cómo hago para no endurecer mi corazón? Voy a usar una expresión común y corriente. No piensen babosadas. Sonrían por lo menos, pues. No piensen en babosadas, hombre. Jesús está. Jesús es fiel. Los que no somos fieles somos nosotros. Sonrían que Dios le ama, de veras que le ama. Entonces, si Dios es bueno, no hagamos eso con nuestro corazón. Es que Dios me abandonó. No, mi hermano, Él está ahí. Tenga la seguridad y la certeza. Él es fiel por amor a su nombre. No te va a dejar. No te va a dejar. A ver, los que están de acuerdo conmigo, porque saben que esto es cierto, levanten su mano derecha, dígale: Señor, te doy gracias porque sé que no me vas a dejar. Y esa es la verdad. Creo en el Señor Jesucristo. No nos va a dejar. Nosotros posiblemente nos desviemos, pero en caso de que nos desviemos, ya saben, rapidito a los pies de la cruz de Cristo pedir perdón y el Señor te regresa otra vez a ese caminar hacia Él. Estamos en una jornada espiritual. Y en esta jornada espiritual, así como el pueblo de Dios, 42 jornadas, también hay jornadas dentro, interiores. Y Dios nos quiere quitar los trajes viejos, las costumbres viejas, las mañas viejas, y nos quiere renovar con su palabra en fe, en esperanza y sobre todo en amor. La fe y la esperanza nos acompañarán un buen trecho, pero al final la palabra correcta es el amor, la que nos guía. Por eso hemos sido llenos del Espíritu Santo y el amor de Dios se ha derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Romanos 5:5. Entonces, lo primero, no hagamos fortalezas tontas y banales en nuestra mente y que tu buena, santa y voluntad se haga en nuestra vida. El segundo es Filipenses 1:7. En esta jornada espiritual, la obra que Él comenzó, Él quiere terminarla. Vamos a leer Filipenses. Desde el versículo 6, mis hermanos, dice la palabra en Filipenses 1:6. Estando persuadido de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes
participantes conmigo de la gracia. Como ustedes pueden ver, el que inició la buena obra, ¿qué creen ustedes que dice la palabra? La va a terminar. Ahora, qué alegría el que nosotros podamos decir, yo quiero que en mí se termine tu obra. A ver, los que quieren, digan conmigo ahí en su casa, yo quiero que tú termines tu obra en mi vida. Dígaselo. Por favor, Señor, haz tu obra en mi vida. Ayúdame a morir a mi voluntad de la vieja naturaleza. Ayúdame a morir. Por amor a tu nombre, ayúdame a morir. Gracias, Señor. Un tercer punto que quiero dejar claro el día de hoy es que se nos olvida. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 6. Imagino que a partir de Moisés, no sé si comenzaría con la historia de José, con el paso a Egipto y pasaron esos 430 años. No sé, pienso que tal vez cuando Moisés fue tomado por la hija del faraón y toda la historia de esas 42 jornadas que Moisés tuvo que pasar hasta llegar a la tierra prometida. ¿Cuánto les enseñó Dios en ese momento por medio de Jesús a estos dos discípulos? Yo no lo sé, pero fue una cátedra excelente. Una cátedra en donde los mismos dos discípulos dice que su corazón ardía por todo lo que el Señor les estaba diciendo. Mi corazón ardía por todo lo que el Señor estaba diciendo, es parte del aprendizaje de nosotros en este tiempo al tomar la palabra de Dios, a revisar la palabra de Dios y al darnos cuenta que la palabra se vuelve el micrófono de Dios para nuestra vida, leerla o oírla, o que alguien la comparta contigo, es como tener ese fuego dentro de nosotros que aviva la esperanza, que aviva ese presente en nuestras vidas, porque sabemos que este camino todavía lo tenemos que seguir, no hemos llegado al final. Sabemos cuál es el final, la meta es el Padre, pero podemos ver que en este tiempo tantas circunstancias, tantas cosas que están a nuestro alrededor que nos quieren quitar la atención de Dios. Insensatos de corazón. ¿Por qué no creéis? ¿O por qué, viendo la historia de todos los profetas, cómo se quedan ustedes trabados? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La parte de yo soy el camino, la verdad y la vida, de alguna manera la hemos tocado a través de este pasaje de Lucas 24, en donde pues Jesús se acercó al camino de ellos, pero lo sacó del camino de ellos para meterlo en el camino de Jesús. Y nuestros caminos dieran la impresión de que son así todos los días, y la importancia de que Jesús se acerque a nosotros para regresarnos al camino de Él. Ahora, la parte final de Juan 14:6 dice, nadie puede ir al Padre sino por mí. Y aquí está el tercer punto que les quiero decir. No podemos olvidar que hay una meta en esta jornada. La meta no es directamente la Jerusalén de aquí de la tierra. La meta no es ir a otro país, la meta es la eternidad, el Padre es la eternidad. Ese punto lo tenemos que tener consistentemente, porque la invitación que recibimos lo dice, bodas, 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 allá arriba, y la meta es el Padre. Tener este punto aquí en la mente me hace volar por encima de un montón de circunstancias que nos rodean. Hemos sido destinados a la eternidad con Dios. Y no podemos dejar el camino de yo soy el camino, la verdad y la vida, porque Él es el único, oiga, el único, no hay otro intermediario, solo Jesús,
para llevarnos al Padre. Tenemos que tener claridad en esto. Y el último punto, que ya lo hemos platicado de alguna manera, debe quedar clarísimo. Nuestro Dios es soberano y es santo. Y si Él es soberano y santo, para Él todo esto es historia. Nosotros estamos en este caminar y necesitamos que Jesús nos regrese a su camino. Por eso, si me desvío a la derecha y a la izquierda, enderézame al camino que es Jesucristo. Porque hay una meta y es al Padre. Pero resulta que el Padre es soberano y es santo. Esto ya nos pone en lo que se llama calidad de vida. Y calidad de vida es agradar al Padre. Y la mejor forma de agradar al Padre es muriendo nosotros a nosotros mismos para que la obra de Jesucristo consumada en la cruz se haga en tu vida y se haga en mi vida. El camino que Jesús ha dispuesto para nosotros es el camino más hermoso, más precioso que hay. Es el camino del soberano Rey de la Gloria que nos está atrayendo hacia Él. No podemos perder estos puntos de vista. Si Él es soberano y Él es santo, amado hermano, creo que no debemos de olvidar que la santidad, aunque Dios es santo, en el Antiguo Testamento, recordemos, era un mandato, sean santos como yo soy santo. Posteriormente, es la voluntad, dice Jesucristo, es la voluntad de Dios que sean santos. Hay un llamado a la santidad, pero al final de todo es una opción. Eso quiere decir, si tú entiendes, si sabes que estás en la jornada, que la obra que Dios inició, Él la quiere terminar, mi hermano, es tu opción decirle yo quiero o no quiero ser santo, a la santidad a la cual tú me has llamado. Entonces, estos puntos, estos 4 puntos, de que nuestros ojos se abran, de que estamos en una jornada espiritual, que la obra que Él inició, Él la va a terminar, que hay una meta que es el Padre y que el Padre es soberano y es santo. Este lineamiento que les he puesto el día de hoy solo es para recordar con alegría y con gozo de que no estamos solos. Dios no nos ha abandonado. Dios está presente y nos quiere santificar por medio de todo lo que está a nuestro alrededor. Si lo veo por encima de todo lo que está pasando, entonces va a aparecer en mi corazón gratitud. Señor, te doy gracias por todo lo que está pasando a mi alrededor. Obviamente yo sé que hay dolor por muchos lados, pero voy a ser egoísta el día de hoy. Voy a dejar de ver todo lo que está a la par para darte gracias por la forma como tú me has tratado. Me has bendecido, has abierto mis ojos, me veo en el camino y quiero que tu obra se haga en mi vida. Al pensar así, yo sé que Dios te va a tomar para atender recursos o dar recursos a otros que están en necesidad, porque sabemos que hay necesidad en Guatemala y Dios nos ha dado para que podamos dar, pero no perdamos el punto principal. Dios está interesado en ti, en tu matrimonio, en tu familia. Nos compete atender lo que Dios nos ha dado y del amor y de la abundancia que Dios nos ha dado, el poder compartir con otros de todo esto. Tenemos un Rey victorioso, un Rey que quiere de nosotros lo mejor. Así es que este mensaje es para recordar que Dios nos ha dado la gracia de estar por encima de todo, que no perdamos la perspectiva, que el camino de Él es mejor que el camino nuestro y que nos debemos de enderezar al propósito que Dios quiere para este tiempo. Bien, entonces mis hermanos, vamos a orar. Les pido a todos que inclinen sus cabecitas ahí, sus rostros, cierren sus párpados y vamos a hacer una oración. Padre, antes que nada quiero darte gracias, alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre y reconocer que tú has estado todo el tiempo a mi alrededor, que he sido el objeto de tu amor y de tus cuidados. Quiero darte gracias por la forma como has bendecido mi vida, mi matrimonio, mi familia, a mis padres, a mis abuelos, a los nietos. Quiero darte gracias porque tu mano ha estado ahí.
no ha faltado nada. De una o de otra manera, tú lo has proveído para la familia. Quiero darte gracias y honrar tu santo nombre, porque a pesar de todo, tú te has manifestado en nuestro hogar. Te has manifestado en mi vida, en la vida personal de cada hermano. Tú, Señor, has sido fiel en todo esto. Por eso quiero levantar mis manos y darte gracias, honrar y bendecir tu santo nombre, glorificarlo por encima de todas las circunstancias y reconocer que a ti no escapa nada y que tú tienes control de todo. Te doy gracias junto con la congregación porque tú has sido bueno y porque tu misericordia ha sido derramada y la hemos sentido, Señor. Gracias, gracias, gracias y gracias. Y ahora, Señor, pedirte perdón. En el nombre de Jesús, pedirte perdón por todos los desvíos que han ocurrido en nuestra vida en este tiempo. Pedirte perdón por el desatino, del enojo, del pleito, de la molestia que haya podido ocasionarse en la casa o en el negocio o lo que manejamos. Todo lo que ha venido sobre nuestra vida que nos ha robado la paz o que nos ha separado del camino. Cada quien sabe lo que ha pasado en su vida. Señor, te pedimos perdón por nuestra rebelión, por nuestra necedad, por querer caminar solo y no consultarte a ti, del tiempo que estamos viviendo y de lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, perdón. Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre, lávanos, déjanos blanco como la nieve y ayúdanos a ver por encima de todo esto. Ayúdanos, Señor, a lo que hemos platicado el día de hoy se vuelva vida en nosotros, o por lo menos nos ayude a encauzar y a no separarnos de tu mano. Por amor a tu nombre y en el nombre de Jesús, Señor, te lo estamos pidiendo. Y a propósito, Padre, hoy clamamos por nuestra amada Guatemala, por el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, por todas las autoridades que están dirigiendo a Guatemala. Señor, pon tu mano, guía, porque hay muchos ciegos en este momento. Guía nuestras autoridades. Y sobre todo, clamo por la iglesia, por esta iglesia, Señor, que de alguna manera quiere caminar solita sin darse cuenta de que tú estás en medio de todo esto. Un clamor para que tu iglesia abra los ojos, te bendiga, te alabe, te glorifique y reconozca que tú estás en medio de todo. Clamamos por esta Guatemala, clamamos por Israel, Señor, por la paz en Israel. Y clamamos por todos los hermanos que puedan tener en este momento alguna dificultad, ya sea en salud o en cualquier otra área. Te pedimos, Señor, que derrames tu paz, tu shalom sobre cada uno de ellos y pongas paz, tranquilidad en esta zozobra que está a nuestro alrededor. Por tu amor, por tu gran amor y en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a morir para que tú vivas en nosotros. Si estamos bien, danos gracia para permanecer. Si no estamos bien, Señor, endereza nuestro camino a esa plomada de tu amor. Danos la gracia de la permanencia intermedia y la gracia de la permanencia final. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a todos los hermanos. Bendigo a cada uno en forma individual, bendigo sus matrimonios, bendigo sus familias, a sus hijos, a sus nietos, a sus padres. Los bendecimos en el nombre de Jesús y pedimos que tu luz, que tu amor, que tu verdad sean llenos, cada uno y sus hogares, de tu presencia, por amor a tu nombre. Y en el nombre de Jesús, amado Señor, te lo estamos pidiendo.